Buenas tardes y muchas gracias por asistir a una charla más del Club de los Viernes. Soy Enar Sanz y, como muchos de vosotros sabéis, formo parte del club. El Club de los Viernes es una asociación liberal activa que participa en la vida pública de diversas formas, organizando eventos, programas de radio, vídeos, escribiendo artículos en diferentes medios, en las redes, y queremos participar mucho más. Somos liberales de trinchera de diferentes sabores, desde liberales conservadores hasta narcocapitalistas y libertarios. Nos une la defensa de las libertades civiles, el derecho de propiedad, el Estado limitado y la unidad de España, y nos mueve la necesidad vital de mejorar nuestro país. Yo os invito a que nos conozcáis mejor y consideréis asociaros. En nuestra web, elclubdelosviernes.org, encontraréis toda la información. Nos acompaña Axel Kaiser, al que muchos conocéis, ya que es un reconocido y requerido conferenciante y analista muy influyente. Es director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, es abogado, doctor en filosofía, actualmente es director de la cátedra de Hayek en la Universidad Adolfo Ibáñez, es autor de numerosos libros, entre los que yo destacaría La fatal ignorancia, La tiranía de la igualdad y el último que ha publicado, que es sobre los populismos. El penúltimo, sí. El penúltimo, sí. El tema de la conferencia de Axel es sobre el fracaso del estatismo, tanto moral como económico, y el regreso de la izquierda a la comunidad iberoamericana. Existen hoy dos tipos de ciudadanos, los que añoran o por lo menos recuerdan el concepto de verdad y los que aceptan sin reparos la noticia del día. Los que deseamos la libertad y abrazamos la responsabilidad que conlleva, y los que se aferran al Estado en la creencia de que vivir del dinero ajeno es un derecho y que es posible disociar libertad de responsabilidad. Claramente, toda la propaganda del estatismo es para hacer crecer el segundo grupo y silenciar al primero. ¿Hay en la comunidad iberoamericana un terreno abonado para la fatal dependencia que la predisponga a la fatal arrogancia de sus gobernantes? Sabemos que los mitos son más persuasivos que los hechos y que una cultura fundamentada en la dependencia del Estado y la tendencia a fabricar mitos ideológicos para resolver el futuro es una de las razones del éxito del socialismo en Iberoamérica. Sin duda alguna, estamos viviendo cómo el estatismo está llevando a cabo proyectos de ingeniería social que atentan nuestras libertades fundamentales. El Estado actual imita peligrosamente la propaganda de los regímenes totalitarios, poniendo todo su empeño en destruir los elementos estables de la persona, los medios económicos de que dispone, la familia, su formación crítica y su salud. Es el estatismo el que interpreta lo que es políticamente correcto y lo que no debes pensar, lo que no debes sentir, con quiénes y cómo tienes que relacionar. Y en su propaganda ha tomado como bandera la transmutación de los valores de la sociedad occidental, cambiando libertad por dependencia. Cada año el estatismo intensifica la ofensiva y la perniciosa e incontestada hegemonía cultural de la izquierda ha llenado de burdas falacias un discurso que nos está llevando, en concreto en España, a la desintegración de nuestra nación, a su paulatino empobrecimiento y a la pérdida de nuestra libertad. La clase política y mediática ha convertido en un circo en el que no hay ningún proyecto transformador, sino eslóganes para bobos y medidas para resolver problemas inexistentes o no resolubles, pero que generan enfrentamientos y les permiten crear redes clientelares donde afianzar su poder y hacerse con nuestro dinero bajo el paraguas de lo social. Inmigración, feminismo, ecologismo e igualitarismo forman parte de todo esto. Y ahí está el llamado centro-centro-derecha político, haciendo un papel ridículo,
transmitiendo la errónea idea de que entre dos afirmaciones opuestas la verdad siempre está en el término medio. Vaya forma de sustituir la verdad por progresivo consenso colectivista al que llaman progreso. Tened claro que cuando alguien dice que la moderación exige adoptar posiciones centristas, lo que quiere decir es que tenemos que ceder ante la izquierda y doblegarnos ante su intolerancia para que ésta no se torne en violencia. ¿Qué ha pasado para que el mero hecho de defender posiciones liberales conservadoras sea considerado un signo de ultraderechismo, haciendo el juego a la extrema izquierda? Muy sencillo. La política misma ha pasado a ser una empresa de captación de clientes mediante la propaganda, y los políticos que se definen de centro han aceptado el juego, porque el centrismo significa, al fin y al cabo, renunciar a dar la batalla de las ideas frente a la izquierda y ceder ante su chantaje. Los llamados estados democráticos, con la clase política al frente, orientan y manipulan a la opinión pública apoyados por los medios de comunicación. Asistimos perplejos a fraudes políticos, jurídicos y en algunos casos electorales, en el único momento en el que el ciudadano, mediante su voto, cede su soberanía a los gobernantes. Constatamos cada día que si un grupo de opinión pública, un partido político, se posiciona en contra de esa opinión mayoritaria, previamente abonada y manipulada, todo el sistema de poder institucional y mediático lo silencia, tergiversa y demoniza. La democracia liberal casi ha desaparecido. El centro político impone un consenso en el cual la política se ha sustituido por lo social. No hay contrapesos. Los partidos políticos, las élites económicas y los medios de comunicación han secuestrado el sistema de representación. La ilegalidad está tan difundida y generalizada porque los poderes han perdido toda conciencia de su legitimidad. Si no paramos esto y damos la batalla de las ideas, la evolución desde el Estado democrático liberal social a un Estado totalitario será un hecho. Y si se defiende la libertad, hay que hacerlo en serio y hay que empezar a decir la verdad desde abajo. Por eso son tan importantes asociaciones como el Club de los Viernes y conferencias como esta, para que la libertad de pensamiento no resulte deformada, ya que si tememos decir lo que pensamos, acabaremos por no pensar lo que no podemos decir. Creo que con los ejemplos que va a poner Axel clarísimos sobre lo que ha ocurrido en la comunidad iberoamericana, van a ser un motivo de reflexión y nos van a motivar verdaderamente a no quedarnos quietos. Pues nada, muchas gracias. Te doy el paso a Axel. ¿Tengo que ponerme? Sí, por favor. Bueno. Perdona, estaremos como una horita y un poquito más, ¿vale? Luego habrá un debate o preguntas. Bueno, muchas gracias. Voy a hablar breve para que tengamos un espacio para conversación, discusión y preguntas. Y me voy a referir al tema del fracaso moral y económico del estatismo, pero evidentemente después podemos hablar de otros temas si ustedes así lo prefieren. ¿Cuál es el fracaso económico y moral del estatismo? Desde mi punto de vista. La gente tiende a pensar que el fracaso del estatismo es lo que tú ves en Argentina, es lo que tú ves en Venezuela, es lo que tú ves en gran parte de América Latina, con países con grandes proporciones de la población en la pobreza, donde tú no tienes oportunidades de ascenso social, tienes hiperinflación, inflaciones elevadas. La gente cree que ese es el fracaso económico del estatismo. Sí, ese es el fracaso más evidente del estatismo. Pero a mí me parece que el menos evidente y tal vez más perverso se da en Europa. Y perverso no porque los efectos que genera
son menos devastadores, sino porque son menos visibles. Son menos visibles, son más ocultos y se disfrazan de una aparente legitimidad social y al mismo tiempo económica en una serie de políticas, discursos y prácticas que lo que logran y consiguen es, en países que han logrado un cierto nivel de desarrollo, asfixiar completamente la posibilidad de que nuevas personas, nuevos experimentos, nuevos emprendimientos lleguen a ser exitosos en el mediano y largo plazo. Ser emprendedor en un país como España, intentar tener éxito, que te vaya bien después de haber pasado por toda la burocracia que tienes que pasar, después de haber pagado todos los impuestos que tienes que pagar, después de cumplir con todas las normativas laborales, sanitarias y de todo tipo que existen, que no solamente son de la municipalidad, de la región, de la comunidad, del Estado español y de la Comunidad Europea, es hoy casi misión imposible. Entonces, la perversidad del estatismo en países como España, como Francia, como Bélgica, incluso en países como Alemania, tiene que ver con que contando con un capital de base humano, una infraestructura relativamente desarrollada, que podría dar lugar a un potencial de desarrollo impresionante, eso se frustra de manera completa. Hay excepciones, siempre las hay, pero se frustra. O sea, el fracaso económico del estatismo en países que han llegado a un cierto nivel de desarrollo es de otra naturaleza. Es un fracaso que a mí me parece conectado con el fracaso moral del estatismo, que es que nos sumerge en lo que Tocqueville llamaba soft despotism, el despotismo suave. El Estado benefactor destruye la iniciativa individual porque le pone un costo económico difícil de sobrellevar para los que no tienen ya espaldas anchas y por lo tanto no están ya posicionados, pero además le pone un costo en términos de cultura, en términos sociológicos, porque el Estado benefactor no solamente es un fenómeno desde el punto de vista de la estructura y diseño de la función del aparato público. El Estado benefactor es una realidad a nivel social y que se legitima a partir de ciertos discursos con los cuales incluso la gente más del PP y de la derecha muchas veces está de acuerdo. Y empieza a permear todas las capas y esferas de la vida social, hasta aquello que tú puedes decir y no puedes decir. No es un Estado totalitario al estilo soviético, no es un Estado al estilo fascista, nacionalsocialista, ni tampoco es el caos completo que tú tienes en Venezuela o el desorden que tú ves en Argentina. No es eso. Es algo mucho más invisible, es mucho más difícil de combatir, es una especie de calmante, es una especie de narcótico que termina por paralizar y adormecer las energías y los impulsos vitales de superación más palpables en la sociedad. Hoy día ustedes tienen más gente dispuesta a dar una lucha en Venezuela, que está más destruido por salir adelante, que hay en España. Porque se ha llegado a un punto de satisfacción en que hay cierta comodidad material, por supuesto. Nadie lo puede dudar. La situación acá es infinitas veces mejor y por eso hay muchos que se vienen para España. Pero muchos de los que se encuentran en esa situación de comodidad, precisamente por estar ahí, recibiendo las transferencias y al mismo tiempo las órdenes que vienen desde arriba, de lo que puedes hacer y no puedes hacer, son órdenes indirectas. Nadie te dice tú puedes hacer esto o no puedes hacer esto de manera directa. Es una maraña de regulaciones, Tocqueville ya describe esto, de regulaciones, intervenciones sutiles, que operan de manera tal de que el camino por el cual te van llevando está predefinido. Eso tú hoy día
en países en que la libertad se ha destruido completamente, como Venezuela, y el orden se ha destruido completamente, el instinto más profundo del ser humano a defender su libertad y a luchar por ella, paradojalmente es donde más se despierta. Entonces, si el día de mañana ustedes todos caen en la miseria, van a trabajar probablemente 10 veces más duro que lo que trabajan hoy para salir de ahí. Lo mismo pasa con el instinto de libertad. Entonces, no quiero decir por ningún motivo que la situación acá es peor. No es eso lo que estoy diciendo porque sería absurdo y ridículo. La situación acá es infinitas veces mejor. Lo que estoy llamando la atención es que el estatismo se manifiesta con un nivel de perversidad en sus consecuencias en países que han desarrollado estados benefactores extensos que no es claramente evidente. No es evidente, pero que sin embargo, al existir de todos modos, frena un mundo posible, la construcción y el desarrollo de un mundo posible, que es mucho mejor que el que podría estar ahora, que el que tenemos ahora. Y a la vez impide el enriquecimiento a través de las fuerzas espontáneas de la sociedad y de todo este capital humano que hemos visto. No sé cómo están los datos ahora en España. Un tiempo atrás la mayor parte del capital humano, el flujo de capital humano era negativo. En España se iba más gente calificada de la que entraba, como pasa en muchos países de Europa. Y eso lo que consigue es un empobrecimiento cultural, obviamente también económico, ¿no? Y eso no es exclusivo de acá, ustedes lo ven en prácticamente toda Europa continental, en que muchas encuestas muestran además que las personas tienen menos esperanza de que el futuro va a ser mejor hoy que lo que era 30, 40 años atrás en la época de posguerra. Entonces, yo quisiera decir que el estatismo tiene esa derivada que no necesariamente es la derivada socialista clásica, donde el Estado controla prácticamente todo y te destruye la libertad y donde el enemigo es muy visible. Y tú sabes perfectamente, nadie tiene una duda respecto de dónde está el enemigo, en el caso venezolano, en el caso cubano, en el caso de la Alemania Oriental. Es evidente, nadie lo duda. En el caso de países con mal llamados estados benefactor, no es tan evidente. Tampoco es evidente cómo el estado benefactor destruye la familia. Una de las razones de la bajísima natalidad en Occidente son los estados benefactores, pero sin ninguna duda. ¿Por qué? Primero, porque la gente siente, falsamente por supuesto, que cuando sea vieja, si no tiene hijos, el Estado le va a pagar la pensión. Cuestión que nunca fue así en la historia de la humanidad. Los seres humanos siempre tuvimos hijos en parte para apoyarnos en nuestra vejez. ¿Ok? Y en segundo lugar, porque la cantidad de impuestos que se tiene que pagar para sostener esta bestia, que se llama el Estado benefactor, es detrimental a las clases medias y a los que están surgiendo, al punto en que se hace muy caro tener hijos. La gente cree, no, es que si no me dieran la educación gratis, entonces yo no podría tener hijos porque sería muy caro. Resulta que si no tuvieras este tamaño, el Estado estaría ganando 2 o 3 veces más. Y podrías perfectamente pagar colegio de 2 o 3 niños. Esa es la realidad de las cosas. Y podrías pagar un seguro de salud privado también. No, es que sí, entonces, pero que es imposible verlo de manera tan evidente cuando uno se enfrenta con la realidad. Uno dice, no, mira, estos hospitales públicos que están funcionando fantásticos. Si tengo una enfermedad me atienden y no tengo que pagar un peso. Sí, es así. Esa es la realidad. O sea, no cuesta dinero todo eso, cuesta muchísimo dinero y sería mucho más eficiente que el Estado fuera más pequeño, interviniera menos en eso, con esquemas de apoyo solamente para aquellos que de verdad no pueden pagar, que tener grandes mecanismos redistributivos con burocracias gigantescas que absorben esos recursos. Entonces, sobre esto hay muchos números que se pueden dar y estudios que lo muestran. Así que ese me parece a mí que desde el punto de vista europeo, y especialmente en un país como España, que además tiene un Estado que literalmente está quebrado, porque si uno suma los pasivos y las obligaciones a futuro, no se van a poder pagar, a menos que haya algún milagro productivo sin precedentes. Qué sé yo, no sé, tal vez hay campos petroleros por acá en alguna parte en el sur. Las tierras raras que tenemos. Claro, por ahí. tierras raras, campos petroleros, no sé, muchas películas de Javier Bardem, lo que sea.
que los convierten en un país riquísimo y puedan financiar, como Noruega, con sus pozos petroleros, buena parte de su estado benefactor. Bueno, a menos de que ocurra eso, en una población que envejece, en un país gobernado por demagogos que no quieren decirle la verdad a la gente, y con un sistema de pensiones en claro déficit, van a tener problemas muy graves a futuro. ¿Cómo atacar esto? La única manera que se me ocurre a mí es cambiando el clima de opinión. El clima de opinión que el Estado benefactor refuerza cada vez, y si ustedes se dan cuenta, no hay en la clase política diferencias. Todos piensan más o menos lo mismo en grados. El clima de opinión tiene que cambiarse desde afuera, no desde la política. Los que tienen esperanza en la política están perdiendo completamente su tiempo. Tal vez hay algunos grupos que pueden surgir que corren un poco el eje de la discusión, pero si no se desarrolla la capacidad de una discusión de ideas vibrante en la sociedad española, con visiones alternativas bien fundadas, tanto en lo filosófico como en lo económico, más allá de 2 o 3 figuras que existan, no se va a poder cambiar el clima de opinión, y cuando la crisis venga, tampoco va a haber un proyecto alternativo para enfrentar esa crisis. Y ese va a ser un problema, porque la respuesta va a ser más de lo mismo o peor. Un impuesto al patrimonio enorme a todos los que tengan más de, no sé, 1 millón de euros de capital en patrimonio, lo que incluye todas las casas que la gente tenga dentro de su patrimonio. Esto ha pasado en la historia europea, esto no es nada nuevo. En Alemania pasó esto. Entonces, en Francia. Y en Francia y en otras partes. Entonces, si no se desarrolla esa decisión por la discusión pública más intensa, este despotismo suave, como lo llamaba Tocqueville, que advertía en su libro La democracia en América y en otras reflexiones, que si algún día los norteamericanos llegaban a perder a manos del gobierno el impulso de salir adelante, porque el gobierno comenzaba a satisfacer sus necesidades en lugar de ellos mismos, entonces se iba a acabar la libertad en Estados Unidos. Bueno, eso es lo que estamos presenciando hoy en buena parte de Occidente. Y no es casualidad que estén surgiendo grupos desde fuera del sistema, fragmentándose y descolgándose de los partidos tradicionales, de protesta, porque hay un malestar. Y los chalecos amarillos que le protestan a Macron, que no entienden esto, pero lo están viviendo, lo sufren, porque van a decirle a Macron que no quieren que le suban más impuestos, pero que quieren que el Estado le dé más beneficio. Entonces, ahí eso me recuerda a Bastiat cuando hablaba de que la gran tragedia de Francia era haber creado el Estado Dios, del cual todo el mundo espera milagros, y como no los puede cumplir, Francia estaba condenada a caer de una revolución en otra. Porque no existe el Estado providente. El Estado no te puede entregar nada que no haya sacado antes a otro o al mercado. No es posible. Entonces, yo no soy alarmista en el sentido de que esto yo no creo que vaya a quebrar en 2 años más. Aunque pueda haber una crisis financiera internacional que quién sabe. Como están los bancos centrales sosteniendo todos estos gastos imposibles de financiar. Yo quisiera saber cuánto habría que hacer de ajuste en España si las tasas de interés si fueran de 7% internacionales o 6% y no 0 como son hoy día. Que no es normal. O sea, hemos tenido periodo histórico, lo normal no era eso. ¿Ya? En España, antes de que se introdujera el euro, el bono a 10 años español pagaba, corríjanme ustedes, 10% o más. Esa era la realidad. Y después cayó a 2% a niveles alemanes. Entonces, con ese subsidio masivo que está aletargando la economía por otros lados, obviamente que el gobierno puede relativamente mantenerse con niveles de gasto elevados. Entonces, pero sin embargo no creo que vaya a haber una catástrofe, quiero decirlo. Sí, algo que es casi peor a veces, que es una progresiva, lenta y corrosiva decadencia. Eso sí te va a pasar y sí te está pasando en muchos países de Europa. Y la clase media es la que está viendo los efectos de eso cada vez más. Y por eso, me parece a mí, los partidos tradicionales se están desmoronando. Por eso, por la corrección política, por los temas migratorios, por una serie de cuestiones que no se están haciendo cargo las élites dirigentes establecidas desde hace tiempo. Entonces,
hay que cambiar esto porque si en algún minuto efectivamente tienes la crisis fiscal, que puede ser en 30 años más, porque nadie sabe lo que va a pasar en 30 años más, pero la proyección no es buena en ese sentido, y el discurso no cambia, insisto, el riesgo es muy grande y si no creen, vayan a ver lo que ha pasado en tantos países de América Latina. Y ahí sí puedes tener populismo bastante desaforado. La gente dice, Podemos se murió, ¿sí? Hay gente que dice, Podemos se murió, parece que estuvieran muertos. Pero si no es Podemos el día de mañana, puede ser otro grupo que esté tomando banderas de redistribución masivas y para atender a las necesidades de un segmento importante de la población que no tiene cómo subsistir. Entonces, la conclusión es que tenemos que hacer una lucha sistemática por la difusión de esta idea y por explicar que estamos viviendo en sociedades cada vez más oligárquicas por la extensión y el tamaño al cual están llegando nuestros estados, que no se equivoquen, están coludidos con intereses económicos. Absolutamente, con intereses económicos grandes, de banca, de empresas que se benefician de los lobbies que tienen en Bruselas, en Madrid y en otras partes. Y suma y sigue. Esto no es teoría de la conspiración. Esto es la realidad, es algo que Adam Smith ya escribe en La riqueza de las naciones. Claro. Mientras más poder sobre la economía tienen los políticos, mayor es el incentivo de los grupos económicos de capturar ese poder. Y los que mejor lo pueden capturar son los que más dinero tienen, porque en el minuto en que un ministro deja de estar en el gobierno, se va de director a una de estas grandes empresas o se va de asesor, qué sé yo, y sobre eso está lleno de ejemplos, en todas partes. En Alemania, con Gerhard Schröder yéndose a trabajar para Gazprom, en Inglaterra, con un montón de exministros del gobierno conservador trabajando para grandes empresas, en Estados Unidos, con todos los de la Secretaría del Tesoro yéndose a trabajar a los fondos de inversión tipo Goldman Sachs y otros más. O sea, está lleno de estos ejemplos. Así es que la gente, si siente cada vez más frustradas sus expectativas, no va a hacer estas diferencias, a menos de que el discurso esté disponible. Y si no hace esas diferencias, va a caer en manos de algún populista que capitalice todo este desastre y toda esta frustración más que desastre. Y yo les quiero anticipar que lo más probable es que el próximo primer ministro de Inglaterra sea Jeremy Corbyn, que es un marxista-leninista. Declarado él. No es que yo diga que es un marxista-leninista. Él tiene un busto. Él se declara de izquierda marxista, defensor de Venezuela. Y puede ser el próximo primer ministro en Inglaterra. Ahora, hay muchas razones por las cuales eso puede pasar. Pero una de ellas es una tremenda frustración también a nivel de población, de clases medias, que ven que ya es imposible vivir en cualquier ciudad cerca del trabajo por los precios que tienen que pagar por los inmuebles, lo cual se debe en parte al zoning, a las leyes de construcción, y en parte a la política monetaria hiperexpansiva que ha existido y que los fondos de inversiones han ido comprando todo, y a que sus salarios no son lo suficientemente altos porque el estado de bienestar también les quita una buena parte de sus ingresos. Entonces, eso puede ocurrir en Inglaterra no muy lejos de este año y eso obviamente va a tener un impacto tremendo en el mundo entero occidental. Eso no va a ser solo un tema en Inglaterra. Y cuando él empiece con sus ideas de nacionalizar ciertas empresas y todo, porque lo ha propuesto, vamos a ver si lo ejecuta, que es otra cosa. Créanme que esa ola va a empezar a llegar a otras partes también. Vamos a ver si acá en España empiezan a avanzar por ese camino o no. Probablemente va a ser menos agresivo que eso, pero sí va a tener una influencia. Entonces, para resumir, me parece que el fracaso moral y económico del socialismo o del estatismo, perdón, se encuentran indisolublemente ligados. Uno acarrea el otro. El primer fracaso del estatismo es la incapacidad de concebir que los seres humanos podemos pararnos sobre nuestros propios pies y salir adelante sin necesidad de un guardián y un protector que esté mirando cada segundo lo que estamos haciendo, lo que estamos comiendo, lo que estamos consumiendo, lo que estamos diciendo, que ya salen cada vez más leyes prohibiendo hablar de cierta manera o te hacen pagar un costo de otro tipo. Y ese es el contexto en el cual yo quería plantearles este punto, pero prefiero que podamos seguir ahondando en una conversación para tocar aquellos temas que a ustedes les parezcan más relevantes. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Asel.
¿Quieres hacer alguna pregunta, Diego? No, yo creo que al final Axel tiene razón en la descripción que ha hecho del Estado moderno, ¿no? El Estado moderno viene a sustituir a Dios, viene a ocupar la totalidad de la esfera privada, y al final yo creo que en Europa occidental estamos viviendo el totalitarismo democrático. Y sé que puede parecer un oxímoron, pero bajo la fachada de democracia y de una religión secular como son los derechos humanos, el Estado crece y crece. Y el Estado no solo implica tener menos niveles de riqueza económica, sino que también acaba con el ethos de los pueblos. Porque moldea la mente de la gente hacia un sitio. Controla la opinión pública y te dice hacia dónde tienes que ir. Eso es lo que viene haciendo el Estado desde que Hobbes lo teorizó. Más que teorizarlo, yo creo que reflejó lo que estaba viendo. Y al final, o paramos eso, o primero las naciones van a desaparecer, es decir, con toda la tradición y todas las costumbres que puedan tener, toda la peculiaridad, y vamos a ir, sobre todo en Europa, que está hacia lo que vamos, hacia una japonización. Es decir, una economía estamos ya, estancada, eso, ahí estamos ya, esa que no entendíamos cuando yo estudiaba eso. Esa no la entendíamos, pues ahora estamos ahí. Que depende de una economía monetaria totalmente expansiva y un sistema económico que es el capitalismo de amigos, ¿no? Que aquí en España, con la tradición de cabildeo que tenemos, pues, en fin, las elecciones están ahí. Efectivamente. Así es. A ver, ¿alguna pregunta? Sí. Y luego después María Luisa. Gracias por la charla. Ha sido muy interesante y mucho se agradece una persona que es capaz de expresar todas esas ideas que a veces es tan difícil de transmitir desde el punto de vista liberal. Y solo que, bueno, aquí yo creo que juegas en terreno local porque es una audiencia... Una vez que me toque jugar en terreno local. No crean que es lo común. Sí, además sé que te admiro precisamente por eso, porque eres capaz de defenderte muy bien en ambientes que no... Totalmente. Que son precisamente pues, el clásico de... Pero en fin, quería preguntarte, tú que te mueves mucho internacionalmente, has visitado muchos países y de hecho mi cuestión es, yo como liberal convencido, pues me resulta chocante que, porque experiencias comunistas ha habido a lo largo de la historia, los sansimonitas y bueno, en general que han terminado fracasando, por supuesto, pero a pesar de estar realmente convencidos en nuestras ideas, no sé si ha sido posible experimentar o si tú has detectado en algún sitio del mundo que realmente se hayan puesto en práctica las ideas liberales al punto de reconocerte con esa parte del mundo, o si no ni siquiera en un país, a lo mejor en una parte se me ocurre de Chile que alguna persona, algún filántropo haya decidido plantear ese experimento liberal. No sé si me explico. Sí. O sea, en muchas partes del mundo. O sea, partamos de la base, piensen ustedes que Estados Unidos prácticamente no tenía Estado hasta bien entrado el siglo XIX. O sea, y se convirtió ya en la primera potencia industrial a principios del 20, fines del 19, y el Estado, combinando todo, era menos del 6% del producto, que lo que es marginal. Ese es un claro ejemplo, pero también tú tienes gran parte de países que partieron con estados muy pequeños y que fueron tremendamente exitosos en el desarrollo económico. Singapur es un ejemplo de eso también, Suiza es otro ejemplo. Por supuesto, con el tiempo van expandiéndose los estados. Por eso te digo que como que la tendencia es luego a la expansión. Sí. Es cierto, ¿no? El problema es cómo controlas tú el sabueso, el Rottweiler, una vez que le soltaste la correa.
Y es difícil ponerle un bozal al Estado. Alan Meltzer, un famoso economista, escribía ya hace tiempo un paper en el cual argumentaba que las democracias en particular, hacía el análisis de él, tienen una tendencia inherente a la redistribución. Los políticos salen elegidos, y es así, prometiéndole a la gente beneficios que ellos terminan pagando con su propio dinero y que curiosamente piensan que los va a pagar otro. Porque si hay uno de los problemas que tú enfrentas hoy en el mundo y por qué los políticos son tan dados a mentir y a engañar es que la gente quiere que le mientan y la engañen. Sí. Es así de simple. Sí, claro. Aquí hay una responsabilidad de la ciudadanía en todo este desastre. No es que todos son los políticos, sí, también, pero los ciudadanos no exigen honestidad tampoco. Entonces, yo creo, sin ninguna duda, pero te lo digo no por doctrina ideológica, sino porque la evidencia histórica y, por supuesto, económica y la teoría del pueblo permiten. Si tú en España, en vez de tener un Estado que es que el 45% del producto o más, tuvieras un Estado que es el 10%, este país estaría mucho mejor. Sin duda. No me cabe ninguna duda, aunque fuera el 20% del producto. Nadie me puede decir a mí que es necesario tener a un grupo de burócratas y políticos que se come la mitad de lo que producen todos los españoles. Nadie puede creerme, nadie puede creer. Si es bueno tener 50%, háganlo el 80%. Sí. O háganlo el 100%, tal vez van a llegar a convertirse, no sé, en el país más avanzado del mundo con eso. Es decir, si el 50 es bueno, el 80 tendría que ser mejor. No me parece. Es decir, obviamente hay algunas funciones que el Estado puede cumplir y debiera cumplir. El Estado de Derecho es básico, los tribunales de justicia, en fin, la protección de estos derechos, la defensa, y tal vez algún esquema de apoyo a personas que están en situación de desventaja, que ojalá dejarlo lo más posible en manos de la filantropía privada, porque eso también funciona, y el Estado benefactor, entre otras de las miserias morales, y esto está registrado, hay papers académicos que te lo muestran, es haber destruido la filantropía a través de haberse hecho el Estado de las causas que antes los privados resolvían de manera más eficiente, ejerciendo la solidaridad que les permitía además afianzar sus comunidades, porque se ponían todos de acuerdo para resolver las cosas. Eso también existió en España. El Estado deshizo todo eso y creó el famoso individuo atomizado del que tanto habla la izquierda que supuestamente promueven los liberales. No es así. El individuo atomizado lo ha creado la intervención estatal en la medida en que ha destruido los espacios de cooperación civil y voluntaria que antes realizábamos los seres humanos por ese instinto ya que Adam Smith identificó de empatía con el otro por el que sufre, y que nos motivaba a ayudarlo muchas veces en el marco también de doctrinas religiosas, ¿cierto?, que cumplieron un rol importante en este tema, y el Estado benefactor acabó con todo eso. Y curiosamente, donde menos avanzó en Occidente, que es Estados Unidos, mantuvo, también en tema cultural por supuesto, pero mantuvo más fuertemente la tradición filantrópica, que es un sello de su identidad nacional, como no lo es en prácticamente ningún otro país occidental. Y un sello que identifica de nuevo Tocqueville cuando escribe La democracia en América y lo atribuye a la no existencia del Estado, es decir, a la no confianza que tienen los americanos en el gobierno. A eso atribuye la fuerza de su sociedad civil, de sus redes de cooperación y de solidaridad, comparándolo, contrastándolo con Francia, donde el Estado era muy grande en comparación, ¿no es cierto? Y los franceses querían que el Estado les resolviera todo por el problema sociológico que se produce cuando tú tienes un Estado grande que supone que te tiene que satisfacer, como tú bien dijiste, tus necesidades. Entonces, yo creo en la libertad individual, obviamente dentro de cierto marco de reglas, si no la libertad no puede existir, de respeto, y estoy absolutamente convencido de que es la clave. De hecho, si ustedes ven los países de libertad, el ranking de libertad económica, los países con más libertad económica le va mejor que a los que no tienen menos. Mientras más libertad económica, mejor te va. Mientras más interviene el Estado, peor te va. Peor te va. Sí. Vaya la coincidencia. Sí. Sí, hay países que tienen Estados más o menos grandes, que no les va tan mal, porque tienen fuerza productiva, tienen Estado de Derecho y eso, versus otros con Estados más pequeños que les va peor. Sí, porque no es una cosa monocausal, pero en general en el agregado, tú ves los 10 países con más libertad económica en el mundo, Suiza, Nueva Zelanda, Australia, Singapur, Hong Kong, si lo incorporas en la lista y así, son todos países extraordinariamente exitosos, que tienen también problemas, porque el paraíso no es de este mundo, pero no están
como muchos países, incluso en Europa, con los déficits y las angustias que tienen. Entonces, y de hecho, muchos emigran. ¿Cuánta gente se ha ido de Europa a Australia? Mucha. A Suiza. La principal fuerza migratoria en Suiza son alemanes. Los alemanes calificados se van de Alemania a vivir a Suiza porque los impuestos que pagan en Alemania son demasiado altos. ¿De qué sentido tienes tú, como un gran médico dentista, quedarte en Alemania pagando ese nivel de impuestos? Algunos se quedan, por supuesto, pero hay un porcentaje importante que se va. Entonces, no me cabe ninguna duda que el experimento existe históricamente y existe en la actualidad, tal vez no de manera pura. Chile, para terminar, es el país con más libertad económica de América Latina. Adivinen cuál es el que tiene menos. Claro. Y vean los resultados. Sí. Hay mucha gente. Primera, ahí, sí. Tú, pregunta. O es María Luisa, sí. Sí. Soy María Luisa Fernández, analista de defensa e inteligencia. Quiero incorporar a su análisis dos elementos de los cuales tengo bastante conocimiento. Uno es el tema de la inmigración relacionado con el enfriamiento global. Y hablo de enfriamiento global, que no el calentamiento global. Hay un cambio climático, pero el consenso científico nos está vendiendo que es un calentamiento, cuando es un enfriamiento. En las primeras fases va a parecer que es un calentamiento, pero es un enfriamiento. ¿Cómo afecta eso a lo que usted está diciendo y a la inmigración que están dejando venir a muchas personas y muchos sitios de acogida en España? Y no hay, porque lo he mandado yo a presidencia, una reunión con el presidente para exponerle un informe alternativo, que la solución no está en España y en Europa. La solución está en el desarrollo económico con un proyecto profundo de esos países para que no vengan a España. Pero nos encontramos que detrás de la tela de fondo de esa ideología de estatismo, de ese socialismo, de ese marxismo, como lo quieran llamar, hay la configuración mundial de un nuevo orden. Igual que pasó en otras épocas históricas. Desafiar, sé lo que son los grandes poderes del mundo, desafiar ese nuevo orden solamente se puede cuando las mentes individuales y en relación con los otros tienen la decisión de liberarse. Y eso es algo que es profundamente individual de la conciencia, que está en cada uno. Lo que está pasando en España es que la política del centro derecha está secuestrada por la izquierda y por la mentira entre ellos y por su desarrollo de poder, de quererse quedar en esos puestos y no resolver lo que la conciencia ciudadana quiere. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al debate que hay ahora para que se unan. Yo lo he puesto en mis vídeos, lo pueden ustedes consultar. España liberada en YouTube. Y los tres partidos del centro derecha deben hacer una nueva formación con unas nuevas siglas, unirse y ponerse guerreros a la obra para poder Perdona, María Luisa, resolver. es que hay muchísima gente que quiere preguntar. Termino. Es simplemente eso. ¿Qué le parece esto que yo estoy planteando? Y la otra cuestión que ustedes han mencionado, que es muy interesante, la inteligencia artificial. Lo que dice Ciudadanos de cómo va a resolver en Europa la inteligencia artificial no me convence. También aquí hay un debate muy interesante. Muchas gracias. No, yo no estoy en la posición de confirmar o descartar ninguna hipótesis científica así de simple, pero sí las migraciones, independiente de las causas, generan, cuando son masivas, tremendas distorsiones en los lugares que las reciben. Normalmente ha sido así en la historia. Hay migraciones que son de mucho mayor éxito en su integración y su desarrollo que otras, eso también es así. Y por lo tanto hay que tener conciencia de que los seres humanos no reaccionamos de buena manera cuando vemos dramáticamente alterado el entorno en el cual estamos viviendo.
Eso es una realidad, sobre todo cuando tienes fuerzas migratorias con características, valores, hábitos que son muy distintos o incluso opuestos, que es lo que ocurre en parte en Europa. Así que eso es un problema, es un desafío. Por supuesto, tú tienes un límite, no puedes recibir 40 millones, 50 millones, 200 millones de inmigrantes el día de mañana que pueden llegar de Asia, África, de otras partes a Europa. Ninguna sociedad resiste algo así. Y van a tener que tal vez desarrollar algún tipo de visión de cómo ayudar a que en esos mismos países se resuelvan los problemas, partiendo por la eliminación de los subsidios agrícolas en Europa, que es una de las razones por las cuales África no despega tampoco. Así que eso es lo que te puedo decir respecto a migración. Podría hablar mucho más. Bueno, vamos a seguir con otras preguntas. Él y luego después, bueno, sí, vamos a ver, es que hay muchísimas. Venga, tú primero. Yo creo que, no sé qué opina, yo creo que la batalla en realidad es cultural. En ese aspecto, un poco como lo que dice Gramsci, se tiene que atacar por ahí. ¿Por qué lo creo yo? Porque la mejor forma de llevar a los jóvenes es a través de la cultura. La izquierda ha tomado ese campo de batalla, lo hace muy bien ahí. Y yo lo veo porque lo he vivido en carne propia incluso. Yo soy de Perú, yo me considero un liberal porque he vivido el socialismo en carne propia en los años 80 en Perú. Y vivo con una persona que es de izquierda, ¿ya? Entonces, mi novia, cuando yo la conocí, votaba a Podemos. Entonces, he podido ver hasta qué punto la cultura ha logrado convencer a ella de muchas de las cosas que da por hechas. Sí. Una de las primeras cosas que digo, yo estoy en contra de toda intervención del Estado, como por ejemplo, tú dices somos español, que la gran mayoría estoy en contra de la seguridad social, y hasta alguien de centro derecha te va a decir, no, que es imposible, la seguridad social es intocable. Pero y cuando tú le preguntas por qué, en realidad te dan respuestas culturales, no, porque estamos bien o no, porque es la mejor de España. Yo creo que la batalla es cultural, yo no sé qué es lo Yo he escrito libros diciendo que la batalla es cultural, claro. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Esa es la clave. Hay un tema de lenguaje, hay un tema de uso de emociones. Nosotros no vamos a ganar esta batalla apelando solo a la razón, es imposible. Hay que apelar a las emociones porque los seres humanos somos, ante todo, seres emocionales. El sistema 1 opera por sobre el sistema 2, que es el racional y que exige más esfuerzo y más tiempo. Así es que tenemos que ver cómo plantear nuestro mensaje de una manera que sea empática, atractiva y que pueda concitar el apoyo también porque conecta emocionalmente con los demás de un grupo creciente de la población. El que se queda solo en los números y se queda solo en el PIB y solo en la cosa dura y plantea que entonces todos los otros son unos parásitos, no va a llegar muy lejos. No. Porque existen problemas, efectivamente, y hay que ofrecer soluciones. Y si no se hace en un lenguaje que sea digerible entonces, y simple, entonces no lo vamos a conseguir. Cuando intento explicarle a algunas personas, intento explicarle no con términos técnicos, porque en realidad... Sí. Y una última cosita que lo que dijiste acerca de la migración. A un momento a Friedman le preguntaron lo mismo, y dijo que Estados Unidos en algún momento sí pudo recibir miles de personas, cualquier país podría recibirlo, pero en la época que Estados Unidos recibió no había estado de bienestar. Por eso un país que no te daban nada podía recibir toda la migración de ese país. Sí, el Estado benefactor es un problema y es un magneto para migración poco calificada que busca razonablemente, ¿no es cierto?, vivir de las transferencias del gobierno. Friedman era partidario de que no existiera libre migración si es que había Estado benefactor. Claro. Por esa misma razón, yo creo que tenía un punto. Pero no es solo un tema de Estado benefactor, también hay un tema cultural. La naturaleza humana es tribal. Los seres humanos nos rodeamos de gente parecida y nos dividimos fácilmente en grupos, ¿no es cierto?, que se ven en oposición a otros. Los deportes es un buen ejemplo. Del Real Madrid y del Barça, por poner un ejemplo, en los peores momentos no se llevan necesariamente bien, al menos algunos de ellos. Entonces, y eso es una cosa superficial, absurda. Imagínate lo que puede llegar a ser cuando te empieza a competir por recursos, por fuentes de trabajo, por subsidios estatales, y así suma y sigue, y por modelos de sociedad. Entonces hay que tener eso también presente. Sí, primero, sí. Intentar hacer preguntas cortas porque si no,
imposible. Yo creo que se trata, por supuesto, de un problema cultural, pero porque yo los ciudadanos hemos hecho dejación de funciones, entregando nuestra formación y nuestra cultura al Estado, generación tras generación, y ahora, claro, tenemos lo que tenemos. Tenemos conceptos absolutamente perversos como el de eficiencia o progresismo o incluso capitalismo, ¿no? El común de los mortales cree que el capitalismo se basa en el gasto. Cualquiera que lo en la calle, cuando es precisamente lo contrario, se basa en el ahorro y la inversión en capital. Claro. Entonces esto me lleva a que, claro, todo esto en el colegio no te lo enseña y en la universidad tampoco. Al final uno descubre a Gomuse, descubre a Hayek o descubre a Huerta de Soto, motu propio, porque tiene interés en que se lo encuentra. Y el que se lo encuentra. Y el que no, pues seguirá votando a Podemos, claro, toda la vida. El problema es por qué la economía no consigue ser tajante como una ciencia, como las demás ciencias. Yo soy un científico, yo soy un físico, y los físicos no discutimos. No está el grupo de físicos que cree que la gravedad va hacia arriba y el grupo de físicos que cree que la gravedad va hacia abajo. No existe. Sin embargo, en economía hay una gente que cree que el gasto del Estado crea demanda agregada y hay otros que no. Entonces, ¿qué pasa? Que la economía no es una... ¿Por qué ese problema no se soluciona? ¿Por qué no hay una única visión en la economía? ¿Y por qué nos cuesta tanto explicar lo obvio? Que tenemos que buscar la manera de explicar lo obvio. Llevamos 100 años buscando la manera de explicar lo obvio, pero no lo conseguimos. Bueno, es simple. La economía no ofrece condiciones de laboratorio para testear hipótesis. Claro. Es Y es así de una simple. ciencia compleja. Y por lo tanto no es predecible. vas a tener, y tiene componentes ideológicos muy, muy fuertes y aparte intereses políticos que prefieren elegir una teoría por sobre otra. Claramente el keynesianismo es mucho más atractivo para los políticos que la teoría austríaca del ciclo o alguna visión friedmaniana del rol del Estado. Entonces yo te diría que es así de simple. Vas a tener siempre esas discusiones y los economistas como buenos intelectuales también tienden a ser arrogantes y tienden a ser planificadores centrales que les gusta desarrollar ingeniería social, pero ellos estando a cargo. Entonces, sin ser necesariamente socialistas, digamos, pero les encanta esto de la ingeniería monetaria, la ingeniería social, las políticas públicas y un Estado grande que intervenga en muchas cosas porque les da trabajo a ellos, les da prestigio a ellos, ¿ya? Y valida el título probablemente inútil que tuvieron que sacar en alguna universidad. Esa es la verdad. Y ese es uno de los problemas. Sí. A ver, pregunta. Muchas gracias por la conferencia. Te quería preguntar algo que me llama mucho la atención, que vengo de Argentina, hace 5 meses estoy viviendo acá, y como decís vos, que es como una sociedad dormida, como que es como, aquí no se puede discutir ni la dictadura de Franco, aunque en Latinoamérica hemos tenido tantas dictaduras, no se puede discutir la tauromaquia, que es algo cultural del pueblo español, y ahora está como prohibido. La izquierda va avanzando tan silenciosamente como muy bien nombrás. Mi pregunta es, ¿cuándo empezó a surgir esto? ¿Cómo es que no se dio cuenta la sociedad española? ¿Y por qué hoy en día está tan así? Te puedo decir por qué no se dio cuenta, más que cuándo. El cuándo es una pregunta que yo no te puedo contestar porque puede tener una... Alguien va a decir aquí, no, esto surgió, qué sé yo, cuando España, claro, en la guerra... Pues yo creo que la guerra al final española, inglesa, no sé qué año, no vamos a entrar en el cuándo porque vamos a estar 10 horas teorizando sobre este tema. La izquierda ganó la paz. Si la derecha ganó la guerra, la izquierda ganó la paz. Pero hoy en día está... Entonces, eso ha sido desde siempre. Pero eso ha pasado en todos los países. En todos los países. En eso Chile pasó ha ido igual, pasando, en Argentina pasó igual, en todas partes pasa así. Y ahora, pues es que ha sido tremendo por la propia universidad, que completamente es tóxica. Ahora mismo la universidad española es tóxica. Claro, es que completamente. No discuten nada. Llámalo como quieras. Yo No, a lo pero mejor el fenómeno, muy vehemente, pero es lo que el es. fenómeno de la clausura del debate racional, que eso es lo que estamos viviendo en Occidente, que es una nueva revolución cultural que partió en las universidades con mucha fuerza en Estados Unidos y en Inglaterra. Bueno, en Estados Unidos no puedes decir nada. Vamos, nada. Nada. En Inglaterra tampoco, y en Canadá tampoco, Nada, y en Australia tampoco. tampoco. O sea, no creas que esto es acá, este es un problema General. casi peor en el mundo anglosajón, que en general ha sido siempre más libertario, pero en esto están cayendo presas de una auténtica revolución cultural que parte en las universidades y que bajo el manto de la construcción de una sociedad más justa, libre de opresiones, ha desarrollado todo un nuevo lenguaje excluyente, en virtud del cual
quienes no adhieren a la agenda de poder y privilegios que ellos promueven son inmediatamente puestos en la esquina de los indeseables y de los inmorales. Porque esto es un tema de moralismo, esto ni siquiera es un problema de estar bien o mal, equivocado o no, sino que esto es un problema del bien contra el mal, así lo están planteando. Y en el minuto en que tú estás contra el mal, tu credibilidad, tu dignidad, el valor de tu opinión desaparece y no es necesaria de ser considerada porque nadie puede querer defender ni siquiera considerar el valor de la opinión, y en muchos casos ni la libertad, ese es el problema, ni la vida en el caso más extremo, de una persona considerada del lado del mal de acuerdo a esta dicotomía que ellos han ido fabricando. Por eso es cada vez más difícil plantear opiniones, aunque sean fundadas científicamente. Estamos viviendo en democracias en las cuales una histeria completamente desatada de emociones ancladas en ideologías que las están estimulando. Mitos. Hemos vuelto al mito. Esas emociones, es que esto ni siquiera son mitos. Estas son doctrinas que han desarrollado una vocación religiosa y con sus apóstoles. Exacto, regiones políticas. Con sus apóstoles, ¿te fijas? Es una nueva Inquisición que está persiguiendo a los herejes. Es neopuritanismo. Sí, sí. Y que, ojo, que le pega también a Es un tema de puritanismo. Es que yo creo que es como un tema casi de puritanismo, cuando el puritanismo... No, te dicen fascista y ya está, no tengo que hacerme cargo de tus argumentos. Y eres Oye, fascista, mira que si eres liberal, los impuestos si eres están liberal, muy altos. eres fascista. O sea, te dicen es así. fascista. Abrir el debate y cambiar las cosas cuando te corres un poco del eje de lo que socialmente está aceptado y que tiene que ser así, ya sos un fascista. Sí, sí. Ese eje ya tu palabra no tiene valor ni tiene... Bueno, pero Lo hay que interesante seguir. es que los fascistas son ellos. Exacto. Bueno, vamos. Lo peor es que permea también el lenguaje científico. Bueno, vamos por preguntas Total, porque si no... sí. También. No solo el social. Sí. Va a ver. Bueno, yo creo que soy el mejor ejemplo de eso. Yo soy de Nicaragua. Vine algunos meses a España y soy de esos perseguidos por la Inquisición. El estatismo, en síntesis, a Nicaragua le costó en este momento 200 estudiantes asesinados al mes. Hace un año, ya. Hay actualmente unos 1000 presos políticos. Cuando estudiamos la historia y vemos que en Alemania existieron campos de concentración, hoy en Nicaragua existen campos de concentración. ¿Cuándo pasó eso? Precisamente cuando los liberales nos dormimos. Porque resulta que el mismo Daniel Ortega, que perdió las elecciones en el 90, reaparece en el 2007 con lo que decía Axel de lenguaje, diciendo el pueblo será presidente ahora, el pueblo presidente. Sí, sí. Incluso el INCAE, los centros de pensamiento de allá, decían el populismo responsable. Bautizaron con ese nombre al sistema y el proyecto político que traía Ortega. Entonces, mi mensaje es, no nos durmamos. Felicito al Club de los Viernes porque he notado que es el más activo que promueve las ideas de la libertad. Importantísimo. En Nicaragua, vas a las universidades privadas, keynesianismo. Vas a las universidades públicas, marxismo-leninismo. ¿Quién es Hayek? ¿Quién es Nietzsche? ¿Quiénes son esos señores? Sí. ¿Quién sabe? No, ni siquiera. Sí, no. Un solo libro. Totalmente. Creo que ni de Axel hay libro por acá. Bueno, vamos a hacer 2 preguntas más. 2 solo. Ya ella que está aquí, que la veo más de cerca. Y luego tú. Sí, Santiago. Bueno, gracias. Axel, igual, el Club de los Viernes, yo los sigo por casualidad buscando justamente información para estar más enterada de lo que... Os animo a haceros del Club de los Viernes, ¿vale? Hacer. Y bueno, yo soy de Perú, Axel, te sigo de Perú, de Fundación del Progreso, he estado tratando de meter más en estos temas. Si bien es cierto, en Perú el debate del liberalismo no se está dando, creo yo, no se da. Somos un país que está luchando todavía la batalla de la liberación económica, todavía arrastramos el tema del proteccionismo, las regulaciones. Y tú decías algo que no vamos a lograr si se quiere este debate, colocar en la discusión, en la opinión pública el liberalismo a través de la política. O quizás lo que he interpretado mal. Y
lo tenemos que hacer a través de estos espacios, ¿no? Pero ¿qué pasa si la democracia nos está llevando por ese camino, la propia democracia? Porque al momento de elegir, por más debate que tú tengas en estos espacios, tenemos a candidatos con propuestas totalmente populistas, ¿no? Y la única opción que tienes es elegirlos a ellos. Entonces, se está hablando ahora de la democracia sentimental, entonces, ¿realmente la democracia está en crisis o no? ¿Tenemos que afrontar esa realidad? Bueno, ese es Probablemente está en crisis, no solamente por lo que pasa en Perú, en América Latina, que no sería nada nuevo, sino porque lo que está pasando en Occidente en general, y hay varios libros en Estados Unidos y en otras partes que han salido cuestionando la democracia, analizando la crisis en la que está sumida, y probablemente, y no sería imposible, que la democracia como sistema termine desapareciendo de aquí a un siglo, o quién sabe. La democracia ha sido la completa excepción en la historia de la humanidad en todas partes, nunca ha sido la regla general. No es algo que yo desee, por supuesto, pero es algo que podría pasar, que los seres humanos volvamos a ese tipo de organización social con democracia en pantalla. Tú tienes, por ejemplo, un Putin que básicamente es un zar en Rusia, sí, electo con elecciones para tratar de legitimarse. Está pasando lo mismo en otros países de Europa del Este y en algunos casos han dado mejores resultados en algunas políticas que el mismo Occidente democrático. Entonces, es compleja la situación. De todos modos, hay una cosa que se llama la ventana de Overton. La ventana de Overton es el marco de posibilidades que tú tienes dentro de la discusión pública en un determinado contexto social y político, ¿ya? Y esa ventana se mueve de acuerdo a qué tan activos son los intelectuales y las personas que lideran la opinión en ese lugar. Entonces, tú puedes hacer, moviendo la ventana de Overton, que cosas que parecen imposibles, y así ha ocurrido siempre en la historia, lleguen a ser posibles. De hecho, hoy día estamos nosotros viviendo cuestiones. Si tú analizas todo lo que es el movimiento feminista y cosas del estilo, que hace 10, 15 años habrían sido completamente inimaginables. Y lo mismo, tú has logrado mover la ventana de Overton en una serie de ámbitos que antes era normal hablar 40, 50 años atrás de nacionalizar y estatizar todas las empresas, la banca y todo. Y hoy día la ventana de Overton se corrió a un punto a favor de los liberales, en que ya decir no, vamos a nacionalizar la banca es algo que ni siquiera Pablo Iglesias se atreve. O sea, por lo menos no así de manera tan brutal. Entonces, yo digo, esa es la clave. Y eso se mueve no desde la política. Eso no se mueve desde la política. La política sigue a la ventana de Overton y las posibilidades que esta ofrece, más bien. Eso se mueve desde la sociedad civil y desde los medios de comunicación, las redes sociales hoy en día y todo ese mundo en el cual tienes que estar presente para poder mover esto de un lado al otro. Si tú no lo haces, otros lo van a hacer, ¿ya? Y ahí está la disputa. Esa es la disputa. ¿Cuáles son los significantes que van a terminar predominando en la discusión pública y que van a influir en la forma en cómo la gente piensa la sociedad y se piensa a sí misma en esa sociedad? Eso es lo que define la suerte de un país, a mi juicio, a largo plazo. Es una de las cosas, pero una de las más importantes. Así es que hay que hacer el trabajo. No se da automático todo esto. Tenemos una situación histórica en muchos sentidos privilegiada, paz durante 60 años en Occidente. Esperemos que siga así por mucho tiempo más. Sí. Pero si no nos preocupamos, entonces puede cambiar. Y yo no creo que sea un siglo, ¿eh? Creo que ahora las cosas avanzan mucho más rápido. Como no nos preocupemos. Yo no sé tampoco. Lo vivimos. No quiero ser alarmista ni catastrofista, pero uno no puede descartar nada. Y si no, hablen con los venezolanos, ¿cierto? Que hace 20 años atrás, o 15 incluso, jamás se habrían llegado a imaginar que su país... Rápida, sí. Mira, tenemos que terminar... pregunta, por favor, y luego voy a... que quiere una muy cortina. Y ya, pues no podemos más. Digamos, Santiago, son un país pequeñito, que mide 2.000 kilómetros cuadrados y se llamaba Fernando Poo. Ah, mira, sí. Tenía yo ahí unas amigas. Entonces, pues bueno, el joven de las gafas en su disertación ha dicho que ha pronosticado que en este panorama del estatismo las naciones tenderán a desaparecer. Sí. Bien. El concepto nación es relativo, ¿no? Todo el mundo. Yo, mi país, pequeñito de 2.000 kilómetros también, es una nación. Sin Estado,
como en mi país, en Europa también hay naciones sin Estado, que son aplastadas por el estatismo omnipresente, sublimidor, de los Estados. Entonces, claro, ahí ya hay conflictos. Esos conflictos son dificilísimos. Y con eso voy resumiendo para no alargar. Y el segundo punto es el problema del universidad. No es un caso fortuito el problema de la universidad. Lo han creado los países que reciben ese problema. Tanto en África como en América han sido los europeos cuando han ido allí a buscar recursos, explotar, sin tener en cuenta el factor humano, todo tipo de salvajismo, han ocupado extensiones de territorios en las cuales habían países, habían delimitaciones territoriales antes de la llegada de los europeos, de los africanos y de los americanos, habían fronteras, que los europeos se han encontrado allí, pero por la fuerza ocuparon vastas extensiones de territorios como sus fincas de explotación. Bueno, como la experiencia alemana, la Segunda Guerra Mundial, el mundo se aburría, y bueno, hay que descolonizar. Dice, bueno, vamos a soltar esos territorios. Pero cada cual quiere seguir detectando sus fincas que tiene. ¿Qué hacen? Los constituyen en estados sin tener en cuenta que aquí, entre esto y esto era una frontera y esto y gente que ya estaban en guerra antes de que los europeos llegaran aquí. Entonces, claro, los juntan en estados, ya ponen el hilo de que ya les han enseñado que hay recursos que antes ellos no conocían, industriales, minas y demás cosas. Antes peleaban por plantar o por la agricultura, ahora les han enseñado minería y otros. Evidentemente, bueno, se crean los estados, y en esos estados pues llegan y surgen gobiernos. Estos gobiernos recaen en un pueblo determinado, siempre cada cual pertenece a un pueblo, entre pueblos enemigos. Evidentemente, el que tiene el poder lo detenta con todo el arsenal militar y demás que ello conlleva, y aquellos que no son los suyos los excluye, los persigue, los mata. Entonces empiezan los conflictos. Esos conflictos, ¿quién los ha creado? Sí. Y esos conflictos son los que Santiago. Santiago, es súper interesante y lo que vamos a hacer es que un día vamos a hacer con toda la gente que estáis aquí, con unos cuantos, vamos a hacer aquí un debate y lo hacemos de otra manera, pero es que ya tenemos que ir terminando. ¿Quieres hacer alguna pregunta? No, pero vamos, súper interesante, o sea, porque es además partir desde el principio y llegar al final. A ver, sí, última. Lamentando, Bertón, realmente iba a hablar de Perú. Perú es el que más, de los países que más se conservan todavía, estoy observando. Y el problema de mover la ventana es muy difícil porque mientras la democracia está extendida, como ahora quiere incluso la izquierda, que se baja a 16 años, las mentes débiles les venden cualquier cosa y como los que están arriba dicen una cosa, todo el mundo lo sigue. Es muy difícil mover esa ventana, es mi opinión, mi modesta opinión. Entonces, yo digo que siempre tendríamos que tenderse a la democracia ponderada, o sea, el voto ponderado. No puede ser que el voto de cualquier persona valga igual, porque de eso se aprovechan los sinvergüenzas políticos, a mi juicio. Bueno, hoy día se puede hacer, antiguamente no, desde hace 15 años, 20, hoy día se puede hacer el voto ponderado perfectamente, que no se mide la ideología de la persona, sino la capacidad de raciocinio. O sea, la razoncracia bueno. Es una idea mía. Bueno, la verdad es que hoy día hay un profesor en Georgetown famoso, Jason Brennan, que propone cambiar las reglas del juego de la democracia de manera que haya algo de ese estilo, no es exactamente lo mismo. Y yo en principio no comparto, pero estoy dispuesto a evaluar los argumentos racionales que hay detrás. No voy a reaccionar como un histérico demócrata diciendo, no, es que entonces la democracia vale todo lo mismo, entonces eres un fascista. No, yo no creo en eso. Esas reacciones son de fascistas, de hecho, cuando la gente reacciona de esa manera histérica, pero es una discusión que probablemente se va a empezar a dar cada vez más si es que las democracias no generan
los resultados que Occidente estaba acostumbrado a recibir de las democracias, sobre todo los países desarrollados. Insisto, y hay cada vez más autores, profesores de las mejores universidades del mundo sacando libros, cuestionando la democracia, analizando la crisis en la que está, y suma y sigue. Y eso es un síntoma, Y hay que evaluar todos los argumentos. Hayek también decía que la democracia, para ser operativa, no necesariamente se basa en el sufragio universal. No es que él estaba en contra del sufragio universal, pero que no necesariamente tenía que basarse siempre en el sufragio universal. De hecho, las primeras formas de democracia, partiendo por Estados Unidos, no era sufragio universal. Y eso es pero yo creo que es un problema de legitimidad que puede tener después el sistema, si se hace así. Y que puede ser bueno, pero eso ya es irse demasiado lejos y con muy distinto a lo que tenemos hoy. Pero bueno, yo estoy dispuesto a discutir todos los temas porque hay que tener una mente abierta, Mira, sobre todo en estos tiempos de corrección política. Asel, ahí está un chico muy joven que quiere hacernos una pregunta. Bueno, yo soy venezolano y lamentablemente por la situación del país y la situación que ha sufrido mi familia y muchas de las familias, hemos tenido que venir a España por cuestiones de regulaciones de productos y básicamente nos arruinaron el negocio toda la vida. Y lo curioso es que cuando nos regulaban los productos que vendíamos, ya sea el agua, el pan, los productos que nosotros comprábamos a un valor y nos hacían venderlo un 200% más barato, la gente, la población, que ahorita en su mayoría está en contra del gobierno, sigue estando a favor de esas medidas. Entonces ahora yo digo, una vez salga el chavismo, si logra salir, ¿qué se puede hacer con esta población, que es la mayoría de la población de Venezuela, que aunque en pantalla no sean chavistas, siguen teniendo este tipo de ideales? Siendo también los otros partidos políticos en Venezuela centroizquierda. Sí. Mira, así como en Europa tenemos el problema de la religión estatista que produce lo que yo ya describí y que no es ni de cerca tan grave como lo que está ocurriendo en Venezuela, porque acá hay una cultura que todavía más o menos defiende la propiedad privada y tiene una cierta inclinación hacia el esfuerzo personal que no deja de ser todavía importante. En el caso venezolano, que lo conozco bastante bien, yo de hecho he estado en Caracas un par de veces, no en los últimos años, pero hace un tiempo atrás, estudiando todo esto, tengo muchos amigos venezolanos y he discutido este tema con varias personas informadas. Efectivamente, la cultura política y la cultura social está descompuesta por el populismo y el asistencialismo. Descompuesta. Y yo temo que así como como Argentina nunca salió del peronismo, después de haber sido uno de los países más ricos del mundo en términos de ingresos per cápita, y que empezó un poco antes de Perón, pero que con Perón se aceleró todo ese proceso de decadencia, nunca más salió de esa putrefacción moral e intelectual. Venezuela, después de lo que ha vivido con el chavismo, incluso si tú tienes otro régimen, que no sea así de socialista, que no sea así de criminal y vinculado al narcotráfico como es el que está hoy, vas a tener esas prácticas asistencialistas que van a ser extraordinariamente complejo a los venezolanos salir adelante, y sobre todo porque yo conozco a la oposición venezolana. Y te puedo decir que con la excepción de María Corina Machado, No hay nadie. Todos ellos tienen una mentalidad estatista y asistencialista, no socialista totalitaria, sino que estatista asistencialista, que fue, dicho sea de paso, la misma que terminó deteriorando las instituciones venezolanas, llevando a Chávez al poder. Entonces, ¿cómo van a arreglar eso? ¿Cómo lo van a arreglar? Si tú no tienes un consenso de que no solamente es un tema de cambiar el régimen, tú tienes que cambiar el paradigma completo en torno al cual ha girado la cultura y sociedad venezolana durante décadas. Y te estoy hablando desde antes de Chávez, antes de Chávez. Así es. Eso es lo que tienes que cambiar. Y si tú no tienes líderes dispuestos a jugarse por ese cambio, partiendo por, yo te voy a decir, que el Estado no tenga más el control de los recursos petroleros, porque es lo peor que le pudo pasar a Venezuela la nacionalización de los recursos petroleros, partiendo por eso, que estoy seguro que no lo van a hacer, entonces tú vas a experimentar en Venezuela el mismo proceso de decadencia y probablemente nuevas inestabilidades políticas, y en el peor de los casos vas a tener otra vez golpes de Estado y dictadores, incluso si tú te deshaces de los chavistas hoy día. Ahora, para terminar, mi visión de Venezuela
que ojalá esté equivocado, lo dije hace poco en TN24 en Colombia, después dimos una conferencia allá en Bogotá. Mi visión es que Venezuela, así como se ve el escenario hoy día, con Maduro encabezándolo o con otro, porque lo pueden sacar a él y viene otro dictador después de él, va a seguir ahí por muchas décadas. Eso es lo que yo creo, así como están las cosas hoy. Lamentablemente, y esta discusión la vengo ganando hace 15 años con mis amigos venezolanos, mi realismo, siempre he dicho que los pesimistas son realistas bien informados. Bueno, se ha ido cumpliendo y espero equivocarme, espero que haya una esperanza. La vía democrática la descarto 100%, la vía pacífica también la descarto 100%, no veo cómo lo van a lograr. Ahora, tal vez pasan cosas debajo de la mesa que uno no ve, ¿ya? Pero lo veo muy complicado. Pues precisamente por eso lo que tenemos que hacer aquí es tanto, antes de llegar a ese punto, poner las cosas para poder hacer algo que nos permita avanzar en el sentido de la libertad y no que nos dejemos ir hacia el otro lado. Entonces es una lucha continua y que os invito a que participéis en el club de los viernes con todo esto, ¿vale? Gracias. Ha estado bien, ¿no? Sí, está bien. Muy bien.